maravillosa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Y aquí estamos en este miércoles 25 de marzo de este año 2020, cuando son las 4 de la mañana con 3 minutos. Aquí estamos reaccionando. De repente se nos pega un poquito el sueño y entra ahí la duda, la inquietud, pero aquí estamos. Saludamos a Lisbeth ahí en los controles, nuestro hermano Armando aquí en los controles también. Gracias por nuestro hermano Juan Lozano, su esposa hermana Emilia, nuestra hermana Mari Cortés y un servidor, Pastor Raúl Reyes. Somos el equipo que le podemos atender en este día y estamos sirviendo a Dios y queremos servirle a usted también. Muchas gracias por estar en sintonía, por escucharnos, por desvelarse o despertarse con nosotros. Estaremos de aquí hasta, Dios mediante, hasta las 5 de la mañana, así es que quédese durante toda esta hora. Sin duda Dios tiene algo para usted y para nosotros, si nosotros le buscamos. Y qué bueno es saber que pues podemos ir a la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Y no solamente es la sustancia, pero también es la evidencia de las cosas que no se ven. Es que bueno es saber que Dios está en control, Dios sabe. Y dice el versículo 3, porque por fe entendemos que los mundos fueron formados. Y luego dice esta frase tremendo, por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Y qué bueno saber que Dios con su palabra hizo todo lo que existe y con el poder de su palabra sostiene. Y el versículo 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Así es que el mensaje, el punto aquí es que nosotros podamos tener la fe, confiar en que Dios está en control. Y qué bueno saber que hay un Dios en el cielo, que el mismo que creó todas las cosas por el poder de su palabra, es quien las sostiene por el poder de su palabra. Así es que, buenos días donde quiera que se encuentre, gracias a Dios, hemos amanecido, tenemos un día nuevo, una nueva oportunidad, Dios es bueno, y así es que en esta mañana, pues con esas ganas, con esa actitud, con ese pensamiento y con ese corazón, pues nada más hay que orar, confiar y seguir. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, te damos una vez más porque nos permite, Señor, estar aquí al aire, una vez más saludando a nuestros hermanos, amigos y Padre, queremos pedirte y dejarte en tus manos todo esto, Señor. Tú ayúdanos, que la señal pueda llegar fuerte y clara, Señor, que no haya nada que interfiera, Señor, y pedimos por la gente que nos está escuchando una señal abierta o por internet en cualquier parte de esta ciudad, del área metropolitana, también de nuestro estado y país y donde quiera que se encuentre en el mundo, Señor. Pedimos que tú bendigas en un horario diferido también, que tú uses tu
tu palabra, Señor, para edificar nuestras vidas, nuestra fe, y Padre, para fortalecernos y saber que todavía hay esperanza en un mundo sin esperanza. Señor, gracias, porque sabemos que Cristo es la respuesta y que tú tienes un plan, que si nuestros ojos se han abierto hoy es porque tú tienes un plan para nosotros. Así es que gracias por ser tan bueno, gracias por cuidar de nosotros, por velar, aun cuando nosotros dormimos, Señor, tu palabra dice que tú no dormirás, y gracias por velar. Te amamos, y a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues les saludamos aquí en el área metropolitana, en cualquiera de los municipios de aquí del área conurbada, aquí a toda la metrópolis de Monterrey, sus municipios, asimismo los municipios cercanos de todo este estado de Nuevo León. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos a lo largo y ancho de la República Mexicana, donde quiera que nos esté escuchando. Si usted es un trailero también, un transportista, un vigilante, está laborando, está preparándose para salir a sus actividades, que el Señor le bendiga. Así es que gracias a Dios que podemos estar en este miércoles, mitad de semana, esperando en Dios que todo esto sea de bendición. Felicidades si el Señor le ha dado un año más de vida, alguna bendición, alguna victoria. Gracias a Dios, la salvación de algún ser querido, aniversario de casados. Yo no sé exactamente su gratitud. Ahí están nuestros teléfonos. Llame, haga suyo el programa, participe. También nos ayuda mucho para que usted nos llame y nos diga dónde nos está escuchando, cómo está llegando la señal, si este programa le ha sido de bendición. Y recuerde que también hay bastante material desde el audiolibro que hoy compartimos en un MP3. Le invitamos para que usted se comunique. Este es el número 17 que vamos a escuchar hoy, Dios mediante, la próxima semana el 18, y estaremos terminando el primer libro de Samuel. Así es que le invitamos para que nos contacte. Tenemos el canto de entrada, Maravillosa Gracia, en una edición especial. Trae 20 cantos, viene una colección ahí, por así decirlo, de diferentes grupos y ministerios de música de nuestra iglesia, y el canto de entrada de la familia Holguín, también de los hermanos Holguín. También le recordamos que cada programa lo grabamos, lo reproducimos en un CD, un MP3, y tenemos también la Biblia Valera 1600 purificada, el libro Rastro de la Sangre, y diferentes materiales como los libros devocionales. Hay bastante material y hay un número de cuenta. Gracias por orar por nosotros para que podamos seguir al aire. También no estamos demandando los diezmos o las ofrendas. Usted diezmar y ofrendar donde usted se congrega, la iglesia a la que usted pertenece. Si es que tiene un pastor, una iglesia, si no sea un cristiano de la radio, siempre lo recomendamos. Busque una iglesia bautista fundamental independiente, un lugar donde puedan orar, velar por usted, y así es que es importante. Le invitamos pues para que usted nos contacte a los teléfonos 81 83 16 48 09, 81 83 16 48 09, y también al 81 80 32 66 71, 81 80 32 66 71 y 81 83 16 48 09. Recuerde, estamos para servirle. Los teléfonos a llamar: 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Así es que le invitamos. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, estamos para servirle. Llámenos en esta mañana. Recuerde que nuestro celular cuenta con WhatsApp o mensaje de textos. Usted puede allí nada más darnos su nombre. Si no quiere que su llamada salga al aire, es algún problema familiar, particular, algo personal, muy importante que le aclare a la persona que toma la llamada, decir no al aire, eso solamente oraremos aquí. Así es que es muy importante siempre esto también. Pero de ahí en más, si usted quiere agradecer a Dios, no se nos duerma, despiértese, aquí estamos. Vamos a escuchar este primer canto que nos habla de la necesidad de llevar con nuestra vida testimonio a donde quiere que vayamos, predicar y hablar a la gente de Cristo. Se llama Baja a Dios de las Nubes, el grupo Romanticer, y regresamos. Baja Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón.
pensáis que están muertos, equivocados, equivocados, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que están muertos, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Gracias a Dios por lo bueno que Él es y que eso es lo que debemos hacer, llevar a Dios, llevar su palabra, y qué importante es que nosotros podamos ir. Dice el Isaías 49, versículo 18, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Pero hay una frase que dice aquí, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor. Qué importante es que nosotros podamos entender que al Dios que servimos es un Dios vivo, que como dice el Salmo 115, que no tenemos por qué desconfiar de Él, dice el Señor. Hablando al salmista, tienen sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y sabe que esas manos que hicieron ese ídolo que hoy en día la gente adora, pues son manos pecadoras, porque sin duda todo hombre es un pecador. Y qué tremendo es cuando la gente adora algo que un hombre hizo, en lugar de ir a aquel que es el Dios eterno, el Dios vivo. Así es que en esta mañana yo no sé a qué Dios usted le sirve, ante qué Dios usted se postra, pero qué importante es saber que el Dios que nosotros servimos es un Dios muy diferente de lo que este mundo tiene como Dios. Hoy en día el mundo adora a tantas cosas, el dinero, el trabajo, las cosas materiales. Pero qué bueno saber que hay un Dios en el cielo que es el Dios eterno. 4 de la mañana con 16 minutos, 23 grados la temperatura en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Que no se le haga tarde, que no se duerma también. Estamos aquí, llame. Saludo de los vigilantes, taxistas, transportistas, traileros, donde quiera que usted se encuentre, está en casa también. ¿Tiene alguna petición de oración o simplemente llámenos, díganos dónde nos está escuchando, cómo está dando la señal y se desea algo de información de todo el material aquí expuesto con toda confianza? Llámenos, los teléfonos a llamar 8183-164809, 8183-164809. Y también al 8180-326671, 8180-326671. Y los teléfonos son los fijos aquí, 8183-164809, 8183-164809 y también al 8180-326671. Nuestro celular para mensajes de texto, 8181-801101, 8181-801101 para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos aquí para servirles, así es que qué importante es que nosotros podamos pues servir, seguir hacia adelante. Llame, estamos en este programa en vivo, maravillosa gracia, estamos transmitiendo, único en un momento más vamos a escuchar un audio, estamos aquí siempre, gracias a Dios por los hermanos, los equipos, y estamos pues orando, y todas las peticiones que usted nos haga llegar, también se las vamos a entregar en nuestra iglesia para que le dé seguimiento por el espacio una semana. 4 de la mañana con 17 minutos, le seguimos invitando. Vamos a escuchar este himno, es un himno con un gran mensaje, se llama Soy el Hijo del Rey, Soy Hijo del Rey, es de Melodías Eternas, y regresamos. Mi Padre es
soy hijo del Rey, un hijo del Rey, por Cristo mi amado, yo soy hijo del Rey. El Hijo de Dios, el gran Salvador, bajó de los cielos cual pobre a sufrir, y hoy intercede en nuestro favor, y así podré siempre con Cristo vivir. Yo soy hijo del Rey, un hijo del Rey, por Cristo mi amado, yo soy hijo del Rey. ¿Qué importa la casa que tengo aquí? Allá me preparan palacio mejor. Aquí me desprecian, mas canto así las glorias del Rey, pues su hijo yo soy hijo del Rey, un hijo del Rey, por Cristo mi amado, yo soy hijo del Rey. Muy bien, ahí quedó este hermoso canto. ¿De quién es hijo usted? Si es hijo de Dios, pues gócese en esta mañana. Gracias a Dios de que tenemos un Dios que pues ha prometido estar con nosotros. Si Él nos ha salvado por su gracia y misericordia, podemos estar confiados y saber que Él tiene un plan para nuestra vida. Si Él nos dio la vida hoy, qué bueno saber que Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Si nosotros simplemente nos humillamos y no trate de meter a Dios en sus planes, métase en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Cada día ore que se haga la voluntad de Dios. 4:21, 23 grados. Les seguimos invitando para que usted se comunique, los teléfonos a llamar. Recuerden, mientras estamos escuchando el audio del estudio de hoy, este es el número 17, va a cubrir lo que es Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6, es el versículo 8, del versículo 8, 1 Samuel 28, del 8, versículo 8, hasta el capítulo 30, versículo 6, y quedará nada más un último audio la próxima semana, Dios mediante, si Cristo no viene antes, vamos a terminar, así es que le invitamos. Le dejo nuestros números de contacto para que usted pueda seguir llamando: 8183-164809, 8183-164809, y también al 8180-32-6671, 8180-32-6671. Y comuníquese, nuestro celular para mensaje de texto WhatsApp, 8181-801101, 8181-801101, para que usted nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Adelante, hermano Juan, con la reflexión oral y entramos al audio. Bien, la reflexión de esta mañana se titula Las armas para la milicia espiritual. Revelación o Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La victoria o la derrota de un ejército depende en parte de cuán bien armados estén los soldados. No solo se necesitan armas con las cuales pelear, una espada, un arco, flechas y una lanza, sino también los medios de protección son indispensables, a saber, un escudo, un casco, una cota de malla, grebas de bronce para las piernas, según allá en 1 Samuel 17, del 5 al 7, y una faja donde cuelga la espada cuando no se use.
Segunda a los Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Efesios 6 destaca que la armadura que necesitamos consiste en 7 armas: tener nuestros lomos ceñidos con la verdad, estar vestidos con la coraza de justicia, estar preparados para difundir el Evangelio, tomar el escudo de la fe, llevar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu Santo y usar el recurso de la oración. Además de estas, necesitamos perseverancia, vigilancia y firmeza, si queremos vencer las acechanzas del diablo y los dardos de fuego del maligno con las cuales nos enfrentamos constantemente. Busquemos la dirección del Señor en todas las cosas. Después de la batalla, Dios nos coronará. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana por esta reflexión y pues ayúdanos a tomarla en cuenta para nuestras vidas y aplicarla, Señor. Bendice el estudio que vamos a escuchar, que sea de bendición a todos nuestros radioescuchas también. Y Padre, pues habla en nuestros corazones, ahorita en este tiempo donde hay mucha incertidumbre en este mundo, Señor. Gracias por todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan, que tu palabra pueda traer consuelo y ánimo a sus vidas, Padre, como en las nuestras. Ponemos pues todo esto en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 28 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior dejamos a Saúl pidiéndole a sus criados que le buscaran a una mujer que tuviera espíritu de adivinación para él ir a consultarla. Y sus criados le dijeron que había una mujer en Endor que tenía espíritu de adivinación. Saúl entonces se prepara para ir a visitar a la pitonisa o hechicera de Endor. Vamos a leer pues hoy este pasaje comprendido en los versículos 8 al 19 de este capítulo 28, que nos habla de esta visita que Saúl hizo a esta hechicera. Dice así: Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Es obvio en este relato, amigo oyente, que Dios no estaba de acuerdo con esto. En primer lugar, Dios no evocaría a Samuel, pues Saúl dice claramente que Dios ya no hablaba con él. ¿Le fue entonces posible a Satanás evocar a Samuel? Por supuesto que esa es la pregunta. Ahora, al leer la Escritura debemos entender que solo Cristo fue el único que se comunicó con los muertos. Él solo puede hablar con los muertos. Este hombre Saúl había sido desechado por Dios. En cuanto a él se refiere, el cielo se había callado.
y por tanto Saúl acude al infierno. Ahora, ¿se le apareció Samuel a Saúl? Varias explicaciones han sido ofrecidas para esto. Hay quienes descartan el incidente como fraude. No creen que nada haya sido genuino. Dicen que la divina era ventrílocuo y que lo puso todo en escena. Nosotros también creemos que ella era fraudulenta, pero tenemos que reconocer que ella se quedó tan asustada como Saúl de lo que sucedió. El reconocido mago Houdini en sus tiempos dijo que él podía duplicar un 95% de todas las llamadas cosas sobrenaturales que el espiritismo alegaba que le era posible hacer, dado que un 99% de eso era fraude. Pero, ¿qué del resto? Bueno, creemos que lo que ocurrió en Endor fue algo sobrenatural, pero no creemos que Dios tuviera algo que ver con eso. Claro que también hay otro factor que ayuda a explicar algo de lo que pasó, y se trata del deseo irresistible de los sobrevivientes de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Creemos que eso explica por lo menos el caso de Sir Oliver Lodge y Sir Conan Doyle, quienes perdieron a sus hijos en la guerra y luego quisieron entrar en contacto con ellos. Pero creemos que aún estos hombres fueron engañados por el espiritismo. Muchos otros también son engañados debido a ese deseo irresistible de ver a sus seres amados ya fallecidos. Luego hay otra explicación que se da. Hay quienes dicen que la divina en realidad hizo aparecer a Samuel de los muertos. Amigo oyente, esa explicación no se puede sostener ni es compatible con el resto de las Escrituras. Aquí en el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Saúl quería hallar una solución a su problema, y Dios ya no le hablaba. Creemos que la pitonisa era un fraude. En realidad, lo que apareció era un demonio. Ella estaba controlada y gobernada por un demonio adivinador. Al fin y al cabo, no le reveló ninguna información nueva a Saúl. Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo había desechado. Usted recordará que allá en el capítulo 15 de este primer libro de Samuel, en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. También le había dicho que el reino pasaría a David. Por último, se nos dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amigo oyente, Dios condenó lo que Saúl hizo. Uno de los amigos de Job tiene otra cosa que añadir a esta historia. Leemos allá en Job capítulo 4, versículos 12 al 17 lo siguiente. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, después que este hombre había tenido esta gran experiencia, ¿qué resultó de ella que fuera nuevo? Nada. Simplemente nada. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El demonio que personificó a Samuel no reveló absolutamente nada nuevo. Ahora hay quienes se sirven del versículo 12 en este capítulo 28 del primer libro de Samuel para comprobar que Dios causó que Samuel se apareciera. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No nos adherimos mucho a esta teoría. Fue un falso espíritu y no Samuel el que se apareció. Dios ya no hablaba con Saúl. Peor todavía, Saúl ya no hablaba con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos de ninguna manera, y por eso esto fue satánico desde el principio hasta el fin, y no fue revelado nada nuevo de ninguna manera. Ahora, cuando decimos que los muertos no se pueden comunicar con los vivos,
hay una sola excepción. ¿Quiere escuchar una voz de los muertos? Pues bien, escúchela. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, leemos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la voz de alguien que murió y resucitó, amigo oyente. Escúchelo una vez más allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y también en el versículo 18, donde leemos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La razón por la cual Dios no quiere que nos metamos en el espiritismo es porque es totalmente satánico. Hay solamente uno que nos puede hablar y que ha muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos, y ese, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. El Señor nos dice lo siguiente allá en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Samuel, pues, no se apareció de los muertos. Todo este incidente fue engañoso y satánico del principio hasta el fin. Para finalizar este capítulo 28 del primer libro de Samuel, leamos ahora los versículos 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él desobedeció. Se levantó pues del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron, y se fueron aquella noche. Y esto nos trae ahora al capítulo 29. Y en este capítulo David marcha con los filisteos. Es rechazado por sus príncipes, y Aquis lo despide, encomiándolo por su fidelidad. Ante todos sus problemas, David se tornó más y más desanimado y desalentado. Quería apartarse de su manera de vivir como fugitivo perenne, de modo que se decidió a salir de Israel para ir a vivir entre los filisteos. Y permítanos aquí establecer con toda claridad que David no buscó ni recibió el consentimiento de Dios en esta decisión. Tenemos que concluir que fue un lapso de su fe. Por tanto, David salió de la tierra y entró en el país de los filisteos. Ahora debemos tomar en cuenta que los filisteos eran acérrimos enemigos de su pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Sucedió entonces que mientras David estuvo viviendo allí, la guerra estalló una vez más entre los israelitas y los filisteos. David luego se encontró en una situación bastante difícil, pero se sintió obligado a quedarse con los filisteos. Ahora, siendo que se había hecho amigo de Aquis el rey, creía que debía ser su aliado. Pero Dios intervino e impidió que David atacara a su propio pueblo. Esto, permítanos decir, fue una escapada de último minuto. Si Dios no hubiese intervenido, David habría hecho algo de lo cual habría sentido remordimiento durante toda su vida. Y amigo y hermano que nos escucha, no nos damos cuenta de las muchas veces que Dios interviene en nuestras vidas en el día de hoy. A veces traspasamos los límites que Dios ha fijado y no nos encontramos en el lugar donde debemos estar, o no hacemos lo que debiéramos estar haciendo. Es decir, fallamos, y Dios muchas veces interviene y nos guarda de cometer algún pecado terrible del que sentiríamos remordimientos durante todo el resto de la vida.
Estamos seguros que usted puede reflexionar sobre su vida y recordarlas muchas veces cuando Dios intervino. Comencemos pues este capítulo 29 leyendo los primeros 2 versículos. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Cuando la guerra estaba para estallar, David y sus hombres marchaban con los filisteos. Ahora los príncipes de los filisteos conocían a David, y cuando le vieron marchando con ellos no les gustó nada. No querían que David fuera con ellos, y creemos que tenían toda la razón. Estamos seguros que si usted viera marchando juntamente con usted ahora a una persona que había sido su enemigo, quisiera estar seguro que no se le vaya a acercar por detrás y le vaya a atacar. Y eso pasa a veces aún entre los hermanos que son creyentes hoy en día. A veces una persona que usted tenía por enemigo, de repente se vuelve su amigo, y usted se pregunta si en verdad es su amigo, o si tiene otras intenciones u otras ideas. Y dice aquí el versículo 3 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel: Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? David había andado con un rey filisteo, y éste no le podía desaprobar porque David había sido leal. Durante su estadía allí nunca trató de arruinar subrepticiamente a ningún filisteo. David no era ese tipo de hombre. Creemos que una de las tragedias en nuestros círculos cristianos, amigo oyente, ocurre cuando algunos tratan de arruinar subrepticiamente a otros hermanos. Veamos ahora el versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Así razonaron los soldados filisteos, y hasta cierto punto tenían razón. Quizá David quisiera hacer las paces con Saúl, y qué mejor que volviéndose contra algunos filisteos, llevándolos presos o matándolos. Eso quizá le conciliaría con Saúl, pero los soldados no querían que resultara así, no querían correr ese riesgo. Y creemos que siendo que estos hombres no conocían a David, no los podemos culpar por pensar así. Y continúan hablando aquí en el versículo 5 y dicen: ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Estos soldados habían oído hablar acerca de David. Sabían que podría convertirse en un enemigo formidable, y por tanto creemos que su posición era razonable y lógica. Aquí, sin embargo, confiaba completamente en David. Y dice aquí en los versículos 6 y 7, y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. O sea que a Aquis le ganaron en el número de votos. Los otros no querían que David se fuera con ellos a la guerra contra Israel, mientras que Aquis confiaba completamente en él. Pero para mantener la armonía entre ellos, Aquis despidió a David. Y esto, amigo oyente, no fue nada menos que la providencia del Dios Todopoderoso. Él libró a David de tener que pelear contra su propio pueblo. Y leemos aquí en el versículo 8 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel: Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Después de todo, en aquellos tiempos el rey Saúl era enemigo de David, y David creía que tenía todo el derecho de hacer esto. Pero cuando consideramos la situación desde una perspectiva apropiada, se puede ver el lapso de fe de David al salir de su tierra, lo cual significa que salió de la voluntad de Dios y que el camino se le abrió a pecar aún más. Lo interesante, amigo oyente, es que hay quienes dicen que cuando un hijo de Dios
se sale de la voluntad de Dios, pierde su salvación. Bueno, no pierde su salvación, amigo oyente, pero sí se encuentra en apuros y problemas. Cierta vez, un joven que se hallaba fuera de la voluntad de Dios vino a visitar al doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, y le dijo que mientras estaba en esa condición se había casado con una inconversa. Su vida había sido un castigo desde ese día en adelante, y él creía que la única solución a su problema sería el divorcio. El doctor Magui le dijo entonces, no se divorcie, deje que ella tome la iniciativa para hacerlo si es que ella quiere dejarle a usted. Pero según nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, a usted le toca hacer lo posible por quedarse con ella. Y esto sucedió por salir de la voluntad de Dios. El caso, amigo oyente, es que el Hijo de Dios no pierde su salvación cuando se aparta de la voluntad de Dios. El hermano que se aparta de la voluntad de Dios siempre se hallará en apuros y dificultades. David se apartó de la voluntad de Dios y aquí vemos que estaba a punto de cometer un pecado terrible cuando Dios intervino. Leemos en el versículo 11 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora Jezreel queda al norte. Si usted tiene un buen mapa, debe mirar la geografía. Hará que le sea más claro y más comprensible mucho de lo que tiene lugar aquí. Jezreel está cerca del valle de Esdraelón. Diríamos que es una parte de este valle. Las Escrituras dicen que es aquí, en este mismo valle de Esdraelón, donde será librada la última gran batalla de las edades. Esta gran batalla se llama Armagedón, y este conflicto será aquel en el cual el Señor Jesucristo, en su gloria venidera, libertará al remanente de los judíos que han sido sitiados por los poderes mundiales gentiles. Hoy en día, este es un valle fértil y provechoso. David, pues, no subió a Jezreel, sino que los filisteos subieron sin él. En el capítulo siguiente veremos que mientras ellos no estaban allí, otro enemigo del sur, los amalecitas, invadieron al país de los filisteos, incluyendo la aldea de Siclag, hogar de David, mientras él estaba fuera de la tierra de Israel. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 30. Y en este capítulo los amalecitas saquean a Siclag. David pide consejo de Dios y persigue a los amalecitas. Recobra todo lo robado, reparte igualmente el botín y envía obsequios a sus amigos. Veamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sentiría David y sus 600 hombres? Habían regresado a su pequeña aldea de Siclag. La mayoría de ellos probablemente se habían casado y tenían hijos, y al regresar ahora encuentran que Siclag había sido quemada con fuego y destruida. David y sus hombres se quedaron casi enloquecidos por su tristeza y desesperación. Habían perdido a sus esposas y sus hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos estaban todos muertos. Y leemos aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todo esto cayó como un gran golpe sobre David. Entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail había estado casada antes con un rico cuyo nombre era Nabal. Ahora Nabal significa necio, y probablemente hasta lo llamaban estúpido. Bueno, eso no lo sabemos, pero de todas maneras debe haberle caído bien aquel nombre. Pues bien, sucedió que sufrió un ataque cardíaco y murió, y entonces David se casó con Abigail. Ella constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Que sepamos,
Ella fue la única cosa buena que le pasó en la vida a David. Y ella era la única mujer que le hacía bien y que le sirvió de verdadera bendición. Estamos seguros que ella era su felicidad. Y dice aquí el versículo 6 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel: Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se angustió mucho, no solamente porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David era el jefe y ellos le culparon por lo que había pasado. Lo culparon por haberse ido de Siclag y haberse asociado con los filisteos. En otras palabras, David se había equivocado. Pero fíjese usted lo que dice la última parte del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Muy bien, continuamos 4:50 a.m. No se nos duerma, aquí estamos en esta mañana. Les seguimos invitando para que se comunique si Dios ha hablado a su vida en esta hora. Los teléfonos a llamar: 8183-164809, 8183-164809 y también 8180-326671. Recuerde que este audio comentario lo podemos prepararlo en un MP3, todos los 18 audios de este audio comentario del libro de Primero de Samuel. Si desea más información, tiene un costo de reproducción, envío a su domicilio. Y si desea más información, pues aquí los hermanos pueden darle también lo que usted desea saber en cuanto a materiales. Hay un número de cuenta también si usted quiere apoyar. Llame, comuníquese. El celular es 8181-801101. 8181-801101. Vamos a escuchar este canto y regresamos. Este canto se llama El Señor de la Siega. Este canto tremendo nos pone a pensar cuando Cristo vio las multitudes allá en Mateo 9. Siempre que Cristo vio las multitudes tuvo compasión de ellas. Es triste cuánta gente muere y muere sin Cristo. Muchos de ellos, lamentablemente, quizás en su mayoría, la Biblia dice que el camino que lleva a la destrucción o a la perdición es ancho, amplio, y muchos son los que van por él, y el camino que lleva a la vida es angosto y muy pocos van por él. Qué triste es que tanta gente está muriendo y mueren sin Cristo, quizás confiados en una religión, algunos en su Dios, lo material. Y en este pasaje tremendo como cerró aquí en 1 Samuel capítulo 30, cuando todos miraban las pérdidas, cuando todos miraban la desolación, la destrucción, hubo uno solo que fue David, que fue y buscó a Dios.
En estos días en que tanta gente está atemorizada, panicada, hasta cristianos, que ¿sabe qué le hace falta a usted? Apagar su televisión, su celular y vaya a la Biblia. Y vaya a la Biblia y busque a Dios. Y dice aquí el versículo, 1 Samuel 30, versículo 6, mas David se esforzó en el Señor su Dios. ¿En quién se está esforzando usted? Mira todos los noticieros, recibe todos los mensajes, navega, busca en Facebook, aquí y allá. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Póngase a buscar a Dios y su vida va a cambiar. Alábelo, cante, desconéctese de este mundo en caos, en psicosis y vaya a Dios y dígale, Señor, yo me voy a esforzar en ti. Esto es 1 Samuel 30, versículo 6. Así es que abra su Biblia. ¿La ha leído? Qué triste es si usted está pasando más tiempo hoy en día en el mundo, las noticias, en las redes sociales. ¿Sabe qué? Póngase a buscar a Dios en lugar de andar buscando noticias trágicas y cosas que no le van a ayudar más para deprimirse más. Así es que ánimo, si nuestros ojos se abrieron es porque Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Cristo dijo que el que halle su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Así es que no es tiempo de acobardarnos, es tiempo de confiar, de buscar a Dios, de servirle, de decirle a otros lo que el Señor nos ha hecho. Comparta el plan de salvación, pregúntele a esa gente que le está comentando cosas allí, oye, ¿y tú sí estás preparado para si tú mueres hoy? Qué importante es que podamos seguir predicando el evangelio ahora más que nunca. No debemos parar, debemos decirle a la gente que hay un infierno y ese infierno está al final de una vida sin Cristo, pero hay un cielo para aquellos que reciben a Cristo. Adelante, hermano Juan. Bien, agradecemos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Gracias a nuestro hermano Mero Montesinos reportándose. Dios le bendiga y vamos a estar orando por lo que nos comparte. También el hermano Emilio Zavala de allá de Cadereyta, Nuevo León. Estaremos orando por su petición. Gregorio Becerra de Guadalupe también. Delfina García también de Guadalupe. La hermana Rosario López allá de San Nicolás también reportándose y estaremos orando por lo que nos comparte. Tenemos también mensaje de texto de nuestra hermana Ofelia Covarrubias de allá de Ciénega de Flores y también de nuestro hermano Roberto Hernández que va rumbo a su trabajo a Reynosa. Dios le bendiga, hermano, y gracias por llamarnos. Vamos a estar orando por estas peticiones, vamos a hacerlo en una manera general. Señor y Padre, te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de salir al aire. Tu palabra fue expuesta y, Padre, pues te rogamos que tú obres conforme a tu poder en estos momentos de crisis aquí en este mundo, Señor, en todos los lugares. Ayúdanos, como ya ha explicado nuestro pastor, y en el estudio también, que busquemos tu rostro, Padre, que clamemos a ti y que tengamos la fe en ti en todo momento. Sabemos que tú tienes control, Padre, de todo. Te ponemos también estos nombres que hemos leído, Padre, en tus manos, y aquellos que se han estado reportando todavía, Señor. Tú que todo lo sabes, Padre, rogamos que des respuesta según tu poder y tu voluntad en todo ello. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, continuamos, ya estamos en la recta final. Gracias por haberse comunicado. Recuerde que nos puede contactar ya durante el día los teléfonos de nuestra iglesia, 81 83 16 42 10, 81 83 16 42 10 y 81 83 16 49 12. Si usted no es salvo, si no tiene algún familiar que necesita de Cristo, está en crisis pero no en Cristo, pues queremos compartir el evangelio y decirle que hay buenas noticias en medio de todas las malas. Hay buenas noticias y las buenas noticias es que Dios nos ama, que Cristo quiere salvar, perdonar y Él no rechaza a nadie. Así es que allí nos puede contactar. Nuestro celular como pastor, 811-044-2576, 811-044-2576, o bien nuestro hermano Juan Lozano, 8180 12 49 21, su celular 8180 12 49 21, 8180 12 49 21, nuestro hermano Lozano. Estamos para servirle. Dios mediante, el próximo viernes de 4 a 5. Yo le deseo que tenga un excelente miércoles, mitad de semana. Gracias a Lisbeth ahí en los controles, y recuerde, Cristo viene pronto. Ánimo, hay que seguir adelante. La victoria en el Señor, la victoria en el Señor es
Cristo es